El despertar del alma. Existe un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia que aguarda. Es en los momentos de mayor quietud, cuando el ruido del mundo finalmente se desvanece, donde el alma comienza a percibir una frecuencia distinta. La fe no nace en el tumulto, sino en la disposición de escuchar aquello que no se puede oír con los oídos, sino con el espíritu. Es un despertar, un abrir de ojos en mitad de una noche que creíamos conocer, pero que de pronto se revela llena de una luz que no proviene de este mundo. Este despertar no es un evento lógico, es una interrupción divina. Es el eco de aquel llamado antiguo que resonó en el desierto: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No hubo en aquel entonces un mapa detallado, ni una garantía tangible de lo que aguardaba al final del camino. Solo hubo una voz y una respuesta. La fe, en su estado más puro, es precisamente esa capacidad de ponerse en marcha cuando la única certeza que se tiene es que el corazón ha sido convocado a algo superior. Caminar por esta senda implica aceptar que nuestra visión humana es limitada. Es comprender que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. No se trata de un concepto abstracto, sino de una invitación a la intimidad con lo invisible. Es entender que existe una realidad más sólida que el suelo que pisamos, una verdad que sostiene el universo y que, de manera misteriosa, se interesa por nuestro caminar cotidiano. Cuando el alma despierta, el miedo no desaparece de inmediato, pero pierde su autoridad. El temor intenta dictar nuestros pasos basándose en las cicatrices del ayer, pero la fe susurra que el futuro no es una repetición del pasado, sino un espacio sagrado que ya ha sido preparado. Es entonces cuando las palabras antiguas cobran vida: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Estas frases no son solo poesía, son un ancla que se lanza a las profundidades cuando la marea de la incertidumbre intenta sacudirnos. Este despertar nos obliga a dejar atrás la falsa seguridad de lo que podemos controlar. En ese despojo, en esa desnudez del espíritu, es donde finalmente se puede sentir el calor de una guía que no falla. Es el reconocimiento de que somos peregrinos y que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino una relación constante con aquello que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. La fe comienza con un suspiro de rendición. No es una victoria de la voluntad, sino una victoria de la entrega. Es decir, aquí estoy. Sin condiciones, sin contratos, con el corazón abierto como una página en blanco para que la mano de la providencia escriba una historia nueva. Es el instante en que dejamos de buscar explicaciones y empezamos a buscar una presencia. En ese abandono confiado, el alma no solo despierta, sino que finalmente comienza a vivir. Después del despertar, viene el camino. Muchas veces imaginamos que la fe es un estado de iluminación constante, pero la realidad del espíritu es que, tras el primer llamado, suele sobrevenir el silencio del desierto. El desierto no es un castigo, sino el escenario donde la fe se despoja de sus muletas. Es allí donde aprendemos que no seguimos una emoción, sino una promesa. En la vastedad de nuestras propias sequedades, cuando las respuestas que antes nos satisfacían dejan de ser suficientes, es cuando la verdadera confianza empieza a echar raíces profundas, buscando el agua que fluye por debajo de la superficie de lo visible. Es fácil creer cuando el paisaje es fértil, pero la veracidad del alma se prueba en la tierra árida. Recordamos aquellas palabras que sostienen al caminante: te guiaré siempre, te saciaré en tierras áridas y fortaleceré tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Esta promesa no ignora la existencia de la tierra seca, al contrario, la presupone. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de una fuente invisible en medio de ellas. En el desierto, aprendemos que el sustento no siempre viene en la forma que esperamos, sino en la medida exacta de nuestra necesidad diaria, como aquel maná que caía del cielo, suficiente para hoy, invitándonos a no angustiarnos por el mañana. A menudo, nos sentimos perdidos cuando no vemos el horizonte. La mente humana busca estructuras, hitos y señales claras, pero el camino del espíritu a veces nos pide cerrar los ojos del entendimiento para abrir los ojos de la confianza. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Apoyarse en la propia prudencia es intentar medir lo infinito con una regla pequeña y limitada. La fe nos invita a soltar esa regla, a aceptar que nuestras veredas pueden parecer torcidas a nuestros ojos, pero que están siendo trazadas por una mano que ve el final desde el principio. En este tramo del trayecto,
el silencio se convierte en un maestro severo pero necesario. En el silencio, las voces del ego, de la ambición y del miedo empiezan a gritar con fuerza hasta que, finalmente, se agotan. Solo cuando esas voces se cansan, queda espacio para la voz apacible y delicada que no necesita gritar para ser soberana. Es la voz que nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sentir esa mano que sostiene nuestra diestra en la oscuridad es la esencia misma de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paciencia, entonces, deja de ser una espera pasiva para convertirse en una espera activa y expectante. No esperamos porque no tengamos otra opción, sino porque sabemos en quién hemos creído. Es una resistencia sagrada. Es la fuerza que permite al sembrador poner la semilla en la tierra y dormir tranquilo, sabiendo que hay leyes espirituales trabajando en lo oculto que él no puede apresurar ni controlar. La fe en el desierto es entender que el tiempo de Dios no es un retraso, sino una preparación. Lo que se está formando en la oscuridad del suelo tiene una magnitud que la superficie aún no puede imaginar. Por tanto, caminar en la incertidumbre no es caminar a ciegas, sino caminar con una luz que solo alumbra el siguiente paso. No necesitamos ver el final del sendero para saber que el sendero es seguro. Basta con saber que no caminamos solos, que cada grano de arena bajo nuestros pies ha sido contado y que incluso en el lugar más desolado, hay una mesa preparada para nosotros. La fe es el valor de seguir avanzando cuando la única señal de que vamos por el buen camino es la paz inexplicable que inunda el pecho, una paz que el mundo no da y que, por lo tanto, el mundo no puede quitar. La fe que ha sobrevivido al silencio del desierto ya no es la misma que inició el camino. Ha dejado de ser una emoción frágil para convertirse en una estructura del alma. Es en este punto donde la convicción se vuelve una roca, una certeza que no depende de las circunstancias externas, sino de una verdad interna que ha sido probada en el fuego de la espera. Ya no buscamos señales en el cielo para creer, ahora creemos porque hemos experimentado que, incluso en la ausencia de señales, hay una fidelidad que nos sostiene. Esta madurez espiritual es lo que nos permite permanecer firmes cuando los cimientos del mundo parecen tambalearse. Es la comprensión de que nuestra casa no ha sido edificada sobre la arena de los sentimientos cambiantes, sino sobre la roca de una palabra que permanece para siempre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La fe madura no nos libra de la lluvia ni de los vientos, pero nos otorga la cualidad de lo inamovible. En este estado de plenitud, empezamos a ver la vida con otros ojos. La mirada ya no se detiene en los obstáculos, sino en el propósito que late detrás de cada uno de ellos. Es lo que los antiguos llamaban la visión del corazón, la capacidad de ver la mano del Creador trazando líneas perfectas en lo que nosotros, en nuestra limitación, llamamos caos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al aceptar esta distancia entre nuestra lógica y la sabiduría divina, encontramos una libertad absoluta. Ya no necesitamos tener el control, porque confiamos plenamente en el arquitecto. Esta confianza nos otorga una autoridad nueva. No es una autoridad que se impone sobre los demás, sino sobre nuestros propios temores y ansiedades. Es la paz de quien ha comprendido que su vida está escondida en lo sagrado. En esta etapa, el alma ya no se agita ante la incertidumbre, sino que descansa. Es el reposo del que habla el salmista. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí, el descanso no es inactividad, sino una confianza tan profunda que permite al espíritu renovarse constantemente, incluso mientras sigue avanzando. La fe consolidada se convierte entonces en un escudo, no para aislarnos del mundo, sino para protegernos de la desesperanza. Es la convicción de que, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta victoria no es un triunfo material, sino la capacidad de mantener la integridad, la esperanza y el amor a pesar de cualquier adversidad. Es saber que, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, hay una luz interior que ninguna oscuridad puede sofocar. Al concluir este primer tiempo de nuestra travesía, el alma se encuentra preparada. El despertar ha pasado,
el desierto ha cumplido su función purificadora y la fe se ha asentado en el corazón como una llama constante. Estamos listos para enfrentar las crisis, no con nuestras fuerzas agotables, sino con el poder de aquel que nos llamó desde el principio. Hemos aprendido que la fe no es el destino, sino el modo de caminar. Y en ese caminar, hemos descubierto que lo más importante no es lo que obtenemos de la fe, sino en quién nos convertimos a través de ella, seres que ya no caminan por vista, sino por la gloriosa certeza de que cada paso está siendo guiado hacia la eternidad. La fe en tiempos de crisis. Cuando la tormenta estalla, el lenguaje de la fe cambia. Ya no se trata de la búsqueda serena del espíritu, sino de un grito que nace desde lo más profundo del abismo. Las crisis no piden permiso para entrar, llegan y desmantelan nuestras certezas, rompen nuestras rutinas y nos dejan frente a frente con nuestra propia fragilidad. Es en ese instante, cuando el suelo parece ceder bajo nuestros pies, donde descubrimos si nuestra confianza era un adorno para los días de sol o un ancla capaz de resistir el embate de las olas más violentas. En el corazón de la crisis, el alma suele sentirse desamparada, como si el cielo se hubiera vuelto de bronce. Es el eco de aquel lamento que ha atravesado los siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este grito no es una falta de fe, sino la expresión más honesta de una fe que sufre. Reconocer el dolor no nos aleja de lo sagrado, al contrario, es en la honestidad de nuestra angustia donde la presencia divina se vuelve más real, no como una explicación teórica, sino como un refugio que nos envuelve cuando no nos quedan fuerzas para sostenernos. La crisis tiene una función reveladora, quema lo superfluo y deja solo lo esencial. En la seguridad del bienestar, es fácil confundir la fe con la comodidad, pero en la prueba, la fe se revela como lo que realmente es, un acto de resistencia espiritual. Recordamos entonces que, aunque caminemos por el valle de la sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque una presencia invisible camina a nuestro lado, su vara y su cayado nos infunden aliento. No se nos promete que el valle desaparecerá mágicamente, sino que no lo atravesaremos solos. La fe en tiempos de crisis no es la creencia de que nada malo sucederá, sino la certeza absoluta de que nada de lo que suceda podrá separarnos del amor que nos sostiene. A menudo, la crisis viene acompañada de una sensación de caos, donde parece que el mal o el azar han tomado las riendas de nuestra historia. Sin embargo, la sabiduría eterna nos invita a mirar más allá de lo que los ojos alcanzan a percibir. Se nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluso aquellas que en el momento presente parecen rotas o carentes de sentido. Esta es quizás la lección más difícil de la fe, confiar en el proceso cuando los resultados son invisibles o dolorosos. Es aceptar que el alfarero sabe qué presiones debe aplicar al barro para que la vasija no solo sea hermosa, sino también resistente. En medio del estruendo de los problemas, se nos llama a practicar una quietud que desafía la lógica humana. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es pasividad ni indiferencia, es un estado de alerta máxima del espíritu que decide dejar de luchar contra las olas para empezar a confiar en aquel que camina sobre ellas. Es entender que nuestra ansiedad no añade un solo codo a nuestra estatura, ni resuelve las encrucijadas del mañana, sino que solo nos roba la paz necesaria para enfrentar el hoy. La fe en la crisis es el valor de mantenerse en calma mientras el mundo gira fuera de control, sabiendo que hay una mano soberana que sostiene el eje del universo y, con la misma firmeza, sostiene nuestra pequeña y valiosa existencia. Si la crisis es el estallido de la tormenta, la paciencia es la resistencia del árbol que se dobla pero no se quiebra. A menudo, nuestra primera reacción ante la dificultad es el deseo ferviente de que el tiempo se acelere, de saltar el capítulo del dolor y llegar directamente a la resolución. Sin embargo, existe una sabiduría profunda en la espera que no puede ser apresurada. La paciencia, en el contexto de la fe, no es una resignación pasiva ni una capitulación ante el destino, es la capacidad de mantener la misma actitud de confianza independientemente de cuánto tarde en llegar la respuesta. La paciencia es el tejido con el que se construye el carácter. Se nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que esa paciencia debe completar su obra en nosotros para que seamos íntegros y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Esta es una verdad incómoda para nuestra naturaleza que busca soluciones inmediatas. Queremos el fruto sin el proceso de maduración, olvidando que la semilla necesita del peso de la tierra y del silencio del subsuelo para poder germinar. En los tiempos de crisis, la paciencia se convierte en nuestra mayor fortaleza, pues nos permite habitar el presente sin ser devorados por la ansiedad del futuro. En esta espera sagrada,
aprendemos a ver el tiempo no como un enemigo que se agota, sino como un aliado que purifica. Existe una promesa para aquellos que saben aguardar: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas no ocurre mientras corremos desesperados buscando una salida, sino mientras esperamos. Es en la quietud de la confianza donde el espíritu recupera su vigor, donde las alas se fortalecen para elevarse por encima de las circunstancias que antes nos asfixiaban. Esperar requiere un coraje que pocos poseen. Es el valor de confiar en una palabra que ha sido dicha, aunque los sentidos nos digan lo contrario. Es la actitud de quien sabe que, aunque la visión tardará aún por poco tiempo, se apresura hacia el fin, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta certeza nos permite caminar por el desierto de la espera con la frente en alto. La paciencia nos enseña que el retraso de Dios no es su negación. Hay cosas que solo pueden ser entregadas cuando el corazón está lo suficientemente ensanchado para recibirlas, y a veces, ese ensanchamiento solo se logra a través del tiempo y la perseverancia. Mientras esperamos, la fe nos invita a no perder la alegría ni la gratitud. Es fácil dar gracias cuando el milagro ha ocurrido, pero la fe que trasciende es aquella que puede cantar en la medianoche de la cárcel, como lo hicieron los apóstoles, o como el profeta que declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la paciencia perfecta, una alegría que no depende de la cosecha, sino de la fidelidad del dueño de la tierra. Es entender que nuestra paz no es negociable ante las demoras de la vida. Al final, la paciencia nos revela que lo más importante no es lo que estamos esperando, sino en quién nos convertimos mientras esperamos. La crisis pasará, la tormenta amainará y el sol volverá a salir, es una ley inmutable. Pero lo que quedará en nosotros será la profundidad que ganamos en la espera, la mansedumbre que aprendimos en el silencio y la fe inquebrantable que solo puede nacer cuando hemos decidido que, tarde lo que tarde, no daremos un solo paso fuera del amparo de lo alto. Llega un momento en toda crisis donde el agotamiento de las fuerzas humanas se encuentra con la plenitud del poder divino. Es el punto de quiebre donde dejamos de intentar salvar el barco por nuestros propios medios y permitimos que aquel que calma los vientos tome el timón. La victoria en la crisis no siempre se manifiesta como una resolución mágica de los problemas externos, sino como la conquista de una paz interior que las circunstancias no pueden tocar. Es la comprensión de que, aunque el horno de la prueba sea calentado 7 veces más de lo acostumbrado, hay una cuarta figura caminando con nosotros en medio de las llamas, impidiendo que el fuego consuma nuestra esencia. Esta liberación comienza cuando abrazamos la verdad de que nuestra debilidad no es un obstáculo, sino la plataforma para que se manifieste la gracia. Recordamos el consuelo de aquella respuesta eterna: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al aceptar nuestra propia vulnerabilidad, dejamos de resistir y empezamos a fluir con la voluntad soberana. La fe que emerge de la crisis es una fe probada, despojada de presunciones, que ha aprendido que la verdadera seguridad no reside en la ausencia de peligro, sino en la presencia del protector. Cuando la tormenta comienza a disiparse, el paisaje que queda no es el mismo que antes. Hay cicatrices, es cierto, pero en el reino del espíritu, las cicatrices son condecoraciones de guerra y testimonios de supervivencia. Se nos ha prometido que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La crisis, entonces, no fue un desvío en nuestro camino, sino un proceso de establecimiento. Lo que antes era una fe heredada o intelectual, ahora es una fe viva, una experiencia grabada en la piel del alma que puede decir con autoridad: yo sé que mi Redentor vive. Esta fe fortalecida nos otorga una nueva perspectiva sobre el sufrimiento ajeno. Habiendo sido consolados en nuestra propia tribulación, ahora somos capaces de consolar a los que están en cualquier angustia, con el mismo consuelo con que nosotros fuimos consolados. La crisis nos otorga el don de la empatía y la autoridad del testimonio. Nuestra historia de supervivencia se convierte en una luz para otros que aún están en medio de la oscuridad. Ya no somos simplemente caminantes, somos guías que pueden señalar el camino hacia el refugio porque conocemos cada piedra y cada sombra del valle. Finalmente, al mirar hacia atrás, descubrimos que lo que parecía un abandono fue, en realidad, un cuidado meticuloso. Las aguas no nos anegaron y el fuego no nos quemó, tal como fue prometido. La fe que sobrevive a la crisis es aquella que ha aprendido a dar gracias no solo por la liberación, sino por la prueba misma,
reconociendo que el oro solo brilla con toda su pureza después de haber pasado por el crisol. Salimos de la crisis con las manos vacías de ego, pero con el corazón lleno de una esperanza que no avergüenza. Cerramos este tramo del camino con la certeza de que nada puede separarnos de la fuente de nuestra vida. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. La crisis ha cumplido su propósito, ha revelado que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El alma ahora descansa, no porque no haya más batallas en el horizonte, sino porque ha descubierto que la victoria final ya ha sido escrita y que cada paso dado en fidelidad es un avance hacia la luz que nunca se apaga. La fe que mueve montañas. Existe una frontera entre lo que es humanamente posible y aquello que solo puede ser alcanzado a través del espíritu. A menudo, nos detenemos ante muros que parecen infranqueables, ante situaciones que la lógica etiqueta como definitivas. Sin embargo, la fe es la facultad de ver más allá de las apariencias y de reconocer que lo que ante nuestros ojos es una montaña inamovible, ante la mirada de lo eterno es apenas un obstáculo temporal. Mover una montaña no siempre significa que el relieve geográfico cambie, sino que aquello que bloqueaba nuestro propósito, aquello que parecía una barrera eterna, pierde su poder de detenernos. La verdadera convicción no necesita de grandes aspavientos ni de una fuerza de voluntad titánica. Se nos ha enseñado que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada nos sería imposible. La metáfora del grano de mostaza es reveladora. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad y la naturaleza de esa fe. Una semilla diminuta contiene en su interior toda la información y la fuerza necesaria para convertirse en un árbol que dé sombra. Del mismo modo, una fe pequeña pero pura, depositada en el lugar correcto, tiene la potencia necesaria para alterar el curso de los acontecimientos. Mover montañas requiere, ante todo, una alineación del corazón con la voluntad superior. No es un acto de magia para satisfacer deseos caprichosos, sino un acto de autoridad espiritual para abrir camino a lo que debe ser. Cuando el alma está anclada en la verdad, empieza a hablar un lenguaje distinto, el lenguaje de la certeza. Es la voz que no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice. Esta seguridad no nace de la arrogancia, sino del reconocimiento de que no somos nosotros quienes movemos la montaña, sino que es la potencia que actúa a través de nosotros la que allana el camino. En este nivel de la travesía, la oración deja de ser un ruego desesperado para convertirse en un decreto de confianza. Aprendemos que todo lo que pidamos orando, si creemos que ya lo hemos recibido, nos vendrá. Esta es la clave del movimiento espiritual, actuar, sentir y vivir desde la realidad del resultado, antes de que éste se manifieste en lo visible. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Mientras el mundo espera a ver para creer, la fe que mueve montañas cree para poder ver. Es una inversión de la lógica terrenal que nos permite caminar sobre las aguas de la incertidumbre con la mirada fija en el objetivo. A veces, la montaña que debe ser movida no está fuera de nosotros, sino dentro. Son los montes del orgullo, del resentimiento o de la incredulidad los que más obstruyen nuestra visión. Cuando la fe logra desplazar estos obstáculos internos, el paisaje exterior comienza a reconfigurarse de manera natural. Al cambiar nuestra arquitectura interior, el mundo que nos rodea no tiene más remedio que responder a esa nueva vibración. La fe es, en última instancia, el valor de creer que nuestra realidad puede ser distinta, que no estamos condenados a la repetición y que siempre hay un camino nuevo que se abre para quien se atreve a dar el paso. Avanzar con esta convicción es entender que los límites son, en su mayoría, construcciones de nuestro temor. Para quien ha despertado y ha sobrevivido al fuego, la montaña ya no es un motivo de terror, sino una oportunidad para presenciar un milagro. Cada paso hacia adelante, dado en el nombre de esa verdad que nos sostiene, es una declaración de victoria. No nos amedrentamos ante la altura del desafío, pues sabemos que aquel que puso el sueño en nuestro corazón es el mismo que tiene el poder de abrir la brecha entre las rocas para que podamos pasar. La fe no es un estado estático de contemplación, sino un motor de acción que impulsa al hombre a caminar sobre lo desconocido. Una vez que el corazón ha aceptado que lo imposible es posible, surge la necesidad de dar el primer paso. Mover montañas requiere una voluntad que se traduzca en hechos, pues la fe sin obras es una llama que no calienta, una semilla que nunca toca la tierra. La verdadera audacia espiritual consiste en actuar como si la victoria ya fuera nuestra, aun cuando el horizonte todavía no muestre señales de cambio. Es la determinación de marchar hacia adelante, sabiendo que el camino se abrirá justo en el momento en que nuestro pie toque el borde del precipicio.
Esta acción audaz se refleja en la historia de aquellos que se atrevieron a desafiar la lógica del mundo. Recordamos que por la fe se cayeron los muros de Jericó, después de haber sido rodeados por 7 días. Los muros no cayeron por la fuerza de las espadas ni por la potencia de los ejércitos, sino por la obediencia perseverante a una instrucción que parecía carecer de sentido humano. A veces, mover nuestras propias montañas requiere de esa misma obediencia, seguir rodeando el problema, persistiendo en la oración y en el trabajo, manteniendo el silencio hasta el momento en que se nos ordene dar el grito de triunfo. La fe que actúa es una fe que sabe esperar el tiempo señalado sin dejar de trabajar. Cuando decidimos movernos bajo esta convicción, experimentamos que el miedo no desaparece, pero deja de ser el guía de nuestras decisiones. Se nos ha dado una promesa de fortaleza: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de que algo es más importante que ese temor. La fe es la que nos otorga ese algo, un propósito sagrado que nos hace invulnerables a la parálisis. Al movernos con esta seguridad, las circunstancias que antes nos dominaban comienzan a ceder ante nuestra determinación. El lenguaje de esta fe activa es un lenguaje de poder. No se trata de una vana repetición de palabras, sino de una alineación con la verdad creadora. Diga el débil, fuerte soy. No es una negación de la realidad presente, sino una afirmación de la realidad espiritual que está por encima de ella. Al declarar nuestra fortaleza en medio de la debilidad, estamos activando las leyes de la fe que mueven la mano de la providencia. Estamos reclamando el diseño original que Dios tiene para nosotros, un diseño de victoria, de expansión y de luz. La montaña comienza a temblar en sus cimientos cuando se encuentra con un alma que se niega a aceptar la derrota como su destino final. Esta etapa del camino nos exige ser coherentes. No podemos pedir que la montaña se mueva si nuestras acciones dicen que nos estamos acomodando a vivir bajo su sombra. Mover la montaña implica prepararse para la vida que tendremos cuando ella ya no esté allí. Significa ensanchar el sitio de nuestra tienda y alargar nuestras cuerdas. Significa vivir en una expectación constante, manteniendo el corazón listo para el milagro. Es entender que nuestra parte es la fidelidad en lo poco, y la parte de lo alto es la soberanía sobre lo mucho. En esa sociedad divina, lo que parece una barrera insuperable se convierte en el testimonio más grande de lo que la fe puede lograr. A medida que avanzamos, descubrimos que cada montaña movida nos prepara para una cumbre mayor. No nos ejercitamos en la fe para que la vida sea fácil, sino para que nuestra alma sea capaz de contener más gloria y más propósito. La fe que actúa es la que transforma el mundo, la que levanta al caído y la que abre brecha en el desierto. Es la fuerza que nos permite decir, al final del día, que no solo hemos creído en la promesa, sino que hemos visto la bondad de la vida manifestada en la tierra de los vivientes porque nos atrevimos a caminar con la certeza de los que no retroceden. Llega finalmente el instante en que el estruendo de lo que se derrumba cede el paso a la serenidad de lo nuevo. Ver la montaña moverse no es solo el final de una lucha, sino el comienzo de una nueva comprensión de la realidad. En ese momento, cuando lo que era una barrera infranqueable se convierte en un camino llano, el alma experimenta un asombro sagrado. No es la satisfacción del ego por haber logrado una hazaña, sino la humildad del espíritu que reconoce que ha sido testigo de una intervención que trasciende toda lógica humana. Es ver con los propios ojos que, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, y que esa posibilidad ha decidido manifestarse en nuestra propia historia. El cumplimiento de la fe nos revela que el obstáculo nunca fue más grande que la promesa. Al mirar el espacio vacío donde antes se erigía el problema, comprendemos que la montaña tenía un propósito: obligarnos a mirar hacia arriba. Si el camino hubiera sido siempre fácil, nunca habríamos descubierto la fuerza que habitaba en nuestra debilidad. Por eso, al recibir el milagro, la primera respuesta del corazón no es el grito de triunfo, sino el susurro de la gratitud. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Esta alegría es profunda y silenciosa, una paz que se asienta en los huesos al saber que no estamos a merced del azar, sino bajo el cuidado de una soberanía perfecta. Ver lo imposible hecho realidad transforma para siempre nuestra identidad. Ya no somos los mismos que temblaban al pie del monte, ahora somos aquellos que han caminado sobre sus ruinas. Esta victoria nos otorga una visión clara, una mirada que ya no se deja engañar por las sombras de las dificultades futuras. Si una vez vimos caer lo inamovible, ¿qué podrá amedrentarnos mañana? La fe que ha visto la montaña moverse es una fe sellada, una convicción que se convierte en un faro para otros.
Nuestro testimonio no es solo una historia de éxito, es una prueba viviente de que la palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Sin embargo, el milagro conlleva una responsabilidad. Haber visto el poder de la fe nos compromete a vivir a la altura de esa revelación. No podemos volver a la pequeñez de la duda después de haber presenciado la magnitud de la respuesta divina. Se nos ha dado mucho, y por tanto, se nos pedirá mucho, la coherencia de mantenernos firmes en la luz, incluso cuando nuevas nubes intenten cubrir el cielo. El cumplimiento de lo esperado es el combustible para las batallas que aún no hemos librado. Es el recordatorio de que, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa palabra, todo, deja de ser un idealismo para convertirse en la regla bajo la cual decidimos gobernar nuestra vida a partir de ahora. Al cerrar este tramo del camino, nos quedamos con la imagen de un horizonte despejado. La fe ha cumplido su labor de arquitecta, derribando lo que estorbaba y construyendo lo que era necesario. Pero lo más valioso no es la ausencia de la montaña, sino la presencia de la paz. Hemos aprendido que la fe no es una herramienta para manipular la realidad a nuestro antojo, sino una llave para entrar en el flujo de lo eterno. En ese fluir, descubrimos que incluso cuando las montañas no se mueven de la forma en que esperábamos, nosotros somos movidos a una posición de mayor altura, desde donde el paisaje se ve tal como Dios lo ve. La victoria de la fe es, en última instancia, la rendición total a la voluntad que todo lo ordena. Es saber que, ya sea que el monte se desplace o que nosotros recibamos las alas para sobrevolarlo, el resultado final siempre será nuestra transformación. Salimos de este encuentro con la certeza de que nada es estático para quien confía. El universo entero se inclina ante el alma que ha decidido creer por encima de ver, y en esa fe, encontramos la libertad de los hijos de lo alto, la libertad de saber que no hay altura ni profundidad que pueda detener el avance de un corazón que ha puesto su esperanza en el Creador de los cielos y de la tierra. El silencio de Dios. Hay una prueba para la cual ninguna palabra nos prepara del todo, el momento en que, tras haber clamado con todas nuestras fuerzas, la respuesta es el silencio. No es el silencio de la paz que encontramos en la meditación, sino un silencio que parece vacío, una ausencia que pesa y que interroga nuestras certezas más profundas. En este tramo del camino, los sentidos se frustran y la mente se llena de preguntas que no hallan eco. Sin embargo, es precisamente en este aparente vacío donde se gesta la fe más pura, aquella que no necesita de consuelos tangibles para seguir creyendo, sino que se sostiene únicamente en la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces, el maestro calla porque está trabajando en las profundidades del alma, en áreas donde las palabras no pueden llegar. Es una invitación a pasar de una fe de oídas a una fe de presencia. Recordamos el lamento de quienes, antes que nosotros, caminaron por esta penumbra. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras nos enseñan que es lícito exponer nuestra confusión. El silencio divino no es una censura a nuestras dudas, sino un espacio donde nuestras preguntas son recibidas, aunque la respuesta no llegue en el tiempo ni en la forma que nuestra impaciencia demanda. En el silencio, aprendemos a distinguir la voz de Dios de nuestras propias proyecciones. Cuando el cielo calla, nuestras propias voces, el ego, el miedo, los deseos heridos, empiezan a gritar con más fuerza. La fe en este periodo consiste en no dejarse seducir por esos ruidos internos. Es el ejercicio de mantenerse firme en lo que se nos dijo en la luz, mientras atravesamos la oscuridad. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Apoyarse en Dios cuando no hay luz es el acto más alto de adoración que un ser humano puede ofrecer. Es confiar en el carácter de Dios incluso cuando sus actos nos resultan incomprensibles. Este silencio es también una pedagogía del amor. Un padre no siempre habla mientras su hijo realiza una tarea difícil, a veces, simplemente observa, permitiendo que el hijo descubra su propia fortaleza y aprenda a confiar en las instrucciones que ya le fueron dadas anteriormente. Dios no es un interlocutor que deba reaccionar a cada uno de nuestros impulsos, Él es la roca que permanece. El hecho de que no escuchemos su voz no significa que Él haya retirado su mano. Al contrario, muchas veces es en el silencio absoluto donde se está preparando el milagro más grande, aquel que no solo cambia nuestra circunstancia, sino que transforma nuestra naturaleza para siempre. Caminar a través de este bloque del alma nos exige una paciencia que raya en lo heroico. Es la paciencia de quien sabe que el sol no ha dejado de existir solo porque las nubes lo ocultan. La fe aquí se convierte en una memoria activa,
recordar las bondades pasadas para iluminar el presente incierto. Es decir, con la convicción de los salmos, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este reposo no es la falta de lucha, sino la decisión de que nuestro bienestar no dependa de escuchar una respuesta hoy, sino de saber que somos escuchados por la eternidad. El despertar del alma comenzó con una voz, la crisis se superó con un grito, y la montaña se movió con un decreto. Pero ahora, en este silencio sagrado, la fe alcanza su madurez. Dejamos de buscar los dones de Dios para buscar el rostro de Dios. Entendemos que su silencio es también una forma de comunicación, una que nos dice que ya somos lo suficientemente maduros para confiar sin ver y para amar sin que se nos diga constantemente que somos amados. En la quietud de este primer bloque, nos preparamos para descubrir que, cuando Dios calla, es porque está escuchando con mayor atención los latidos de nuestro corazón. Mantener la constancia en la penumbra es, quizás, el ejercicio más exigente de la vida espiritual. Cuando los días se convierten en semanas y el silencio persiste, la tentación de abandonar el camino se vuelve una sombra recurrente. Sin embargo, es en esta persistencia donde se forja la verdadera comunidad de los creyentes. Por eso, si estas palabras están encontrando eco en tu interior y deseas seguir profundizando en este recorrido de fe, te invitamos a suscribirte y unirte a nosotros. Al hacerlo, permites que este mensaje de esperanza continúe expandiéndose, acompañándonos mutuamente en cada etapa de esta travesía hacia lo eterno, asegurando que ninguna voz que busca a Dios se sienta sola en el desierto. La perseverancia en el silencio no es una carga que debamos llevar con amargura, sino con una suave determinación. Recordamos que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Esta espera silenciosa purifica nuestros motivos. Dejamos de buscar a Dios por lo que puede darnos y empezamos a buscarlo por lo que Él es. Es una transición dolorosa pero necesaria, donde el alma se desprende de sus apegos infantiles para abrazar una devoción adulta y sólida. En este tramo, cada oración que lanzamos al vacío aparente es una semilla que, aunque no veamos brotar de inmediato, está siendo custodiada por la tierra de la fidelidad divina. La fe constante en medio del silencio se alimenta de las pequeñas luces que ya hemos recibido. No necesitamos un incendio forestal para ver el sendero, a veces basta con el brillo de una pequeña lámpara bajo nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Notemos que la lámpara solo alumbra el siguiente paso, no todo el horizonte. La fidelidad consiste en dar ese paso con la misma confianza con que daríamos 100, sabiendo que la luz se moverá con nosotros. El silencio no es una señal de que nos hemos perdido, sino una prueba de que estamos siendo guiados por un camino que requiere toda nuestra atención y todo nuestro corazón. Mientras el cielo calla, nuestras manos pueden seguir trabajando en el amor. La fe que no oye una voz puede, sin embargo, ver las necesidades del prójimo. A menudo, cuando Dios parece callar en nuestra vida personal, es porque desea que nos convirtamos en su voz para otros. Al consolar al afligido o al extender la mano al caído, descubrimos que el silencio de Dios era, en realidad, un espacio para que nosotros manifestáramos su carácter. La constancia se demuestra en la capacidad de seguir siendo fieles a los principios de la luz, incluso cuando nos sentimos envueltos por la bruma. Finalmente, debemos recordar que el silencio es el preludio de una revelación mayor. En la historia de la salvación, los periodos de silencio más prolongados siempre antecedieron a los actos más gloriosos. No es un tiempo perdido, es un tiempo de gestación. Por ello, te animamos a permanecer, a no soltar la esperanza y a seguir formando parte de esta búsqueda compartida. Al estar conectados en este propósito, fortalecemos nuestra resolución de no claudicar. Porque aunque el silencio parezca eterno, la palabra ya ha sido dicha, y esa palabra tiene el poder de sostener el universo entero mientras aguardamos el amanecer. Todo silencio tiene su propósito y, finalmente, su fin. Llega un momento en que el alma, tras haber atravesado la quietud sin desesperar, comienza a percibir que el silencio no era un vacío, sino una forma de plenitud que aún no sabía interpretar. Es como el reposo de la tierra durante el invierno, por fuera todo parece detenido, pero en lo profundo se están gestando las raíces de lo que florecerá en la primavera. Al final de este tramo, descubrimos con asombro que Dios nunca estuvo más presente que cuando parecía estar ausente. Su silencio fue el velo que protegió nuestra transformación, permitiendo que la fe dejara de ser un eco de palabras ajenas para convertirse en una melodía propia y eterna. Esta comprensión nos devuelve una paz que ya no es frágil. Es la paz de quien ha comprendido que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Ya no necesitamos que el cielo nos hable a cada instante para saber que somos amados, porque el silencio nos ha enseñado a leer su presencia en el latido de nuestra propia vida, en el orden de la creación y en la fuerza interior que nos mantuvo en pie cuando todo indicaba que debíamos caer. El silencio de Dios, una vez comprendido, se convierte en un tesoro. Es la prueba de que Él confía en nosotros, de que nos considera capaces de caminar como hijos que conocen la voluntad de su Padre sin necesidad de ser dirigidos a cada paso. Al mirar atrás, hacia los días de penumbra, nos damos cuenta de que nuestra visión ha sido purificada. Las distracciones que antes considerábamos esenciales han perdido su brillo, y lo que antes nos parecía insignificante ahora resplandece con la luz de lo sagrado. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, dice el salmista, y esa bienaventuranza se siente ahora como un peso de gloria en el pecho. El silencio nos ha quitado lo que era temporal para darnos lo que es eterno. Hemos aprendido que la fe no consiste en obtener respuestas a todas nuestras preguntas, sino en descansar en aquel que es la respuesta final. Esta etapa nos prepara para los frutos que están por venir. Nadie que haya salido del silencio de Dios vuelve a ser el mismo, sale con una autoridad mansa y una visión clara. Sale con la capacidad de estar en el mundo sin ser del mundo, manteniendo una conversación ininterrumpida con lo invisible. Es el estado de aquellos que han aprendido a orar sin cesar, no con repeticiones de palabras, sino con una existencia que es, en sí misma, un acto de comunión. El silencio ha sido el crisol donde se quemó la escoria de nuestra impaciencia y donde el oro de nuestra devoción ha alcanzado su máximo esplendor. Cerramos este tiempo de quietud con un corazón agradecido. Entendemos ahora que el silencio es la antesala de la gloria, el espacio donde la criatura y el Creador se encuentran en una intimidad que no requiere de idiomas terrenales. Nos preparamos para entrar en la estación de los frutos, sabiendo que cada semilla plantada en la oscuridad de la espera está a punto de romper la tierra. Nos levantamos con nuevas fuerzas, no porque el silencio se haya roto con estruendo, sino porque nuestra alma ha aprendido a escuchar la voz de Dios incluso en el más absoluto de los silencios, sabiendo que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. La noche ha cumplido su labor. El alma está despierta, ha resistido la crisis, ha visto mover la montaña y ha abrazado el silencio. Ahora, el camino se ilumina con la luz de una mañana que promete cosecha. Con la frente en alto y el espíritu en paz, avanzamos hacia la manifestación de todo aquello que fue gestado en lo secreto, conscientes de que lo mejor de nuestra fe está aún por revelarse ante los ojos de un mundo que aguarda, expectante, la manifestación de los hijos de la luz. Frutos de la fe. Cuando la fe ha sido probada en el fuego y sostenida en el silencio, comienza a manifestarse no como un esfuerzo de la voluntad, sino como un fruto natural del espíritu. Así como el árbol no lucha por dar su fruto, sino que lo produce por la calidad de la vida que fluye en sus venas, el alma que descansa en lo divino empieza a irradiar cualidades que no pertenecen a la lógica de este mundo. El primer fruto de esta madurez es una paz que no depende de que las tormentas hayan cesado, sino de que el centro de nuestro ser ha encontrado su ancla. Es una serenidad que el mundo no puede dar, porque no nace de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de una certeza inquebrantable. Esta transformación es el cumplimiento de la promesa eterna. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observamos que la fe aparece aquí no solo como el motor del camino, sino como un fruto en sí misma, una fidelidad que se ha vuelto constante y serena. Ya no es una fe que fluctúa con las noticias del día o con los cambios de fortuna. Es una fe que se ha convertido en carácter. Al llegar a este punto, descubrimos que el mayor milagro no fue mover la montaña externa, sino la metamorfosis interna que ha ocurrido en nosotros. La sustitución del miedo por el amor y de la ansiedad por la confianza absoluta. El fruto de la fe se reconoce en la forma en que habitamos el presente. Quien ha cosechado esta madurez camina con una ligereza nueva, pues ha aprendido a echar toda su ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de nosotros. Esta entrega produce una claridad mental y una templanza que nos permite actuar con sabiduría donde antes reaccionábamos con impulso. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, se nos dijo una vez, y es en este estado de fruto donde esas palabras cobran vida. La fortaleza del creyente maduro no es una armadura rígida, sino una flexibilidad mansa que sabe adaptarse a los vientos de la vida sin perder su conexión con la raíz. A medida que estos frutos maduran, nuestra relación con los demás se transforma. La fe que ha conocido la misericordia de Dios no puede sino ser misericordiosa. La fe que ha sido sostenida en la debilidad no puede sino ser compasiva con la flaqueza ajena.
Nos convertimos en canales a través de los cuales fluye la misma gracia que nos rescató. El fruto de la fe es, en última instancia, un servicio de amor. Ya no buscamos ser servidos por la vida, sino que nos preguntamos cómo podemos ser útiles al propósito mayor. La paz interior se desborda y se convierte en una fuerza pacificadora en nuestro entorno, demostrando que un solo corazón en paz puede calmar a toda una multitud. Este es el tiempo de la gratitud plena. Al contemplar los frutos que hoy crecen en nuestro jardín interior, comprendemos que cada lágrima en el desierto y cada hora en el silencio fueron el riego necesario para esta cosecha. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, y ese regocijo no es una risa pasajera, sino una alegría profunda que nace de saber que nuestra vida tiene un sentido y una dirección. La fe ha cumplido su obra de arquitectura, ha derribado los muros del ego y ha plantado en su lugar las semillas de la eternidad, permitiéndonos vivir ya, aquí en la tierra, con el aroma y la frescura de lo que es imperecedero. El fruto más luminoso de este proceso es la conquista de una paz que desafía toda explicación racional. No es la paz que el mundo ofrece, la cual depende de que las cuentas estén saldadas, la salud sea perfecta o los conflictos hayan desaparecido. La paz que nace de la fe es una soberanía del espíritu sobre las circunstancias. Es aquel estado del alma donde, aunque el mar ruge y las naciones se conmueven, el corazón permanece en un reposo inalterable. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta distinción es vital. La paz divina no es un regalo de la suerte, sino el resultado de haber unido nuestra voluntad a la voluntad de lo eterno. Esta paz actúa como un centinela en la puerta de nuestros pensamientos. Se nos ha prometido que a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardar, en este sentido, significa proteger. La fe madura crea un escudo protector que impide que la angustia y el caos exterior penetren en el santuario del alma. Cuando este fruto ha madurado, dejamos de ser víctimas de lo que sucede a nuestro alrededor para convertirnos en testigos de lo que sucede en nuestro interior. Es la capacidad de estar en la barca en medio de la tempestad y, al igual que el maestro, ser capaces de dormir porque sabemos quién es el que tiene el control del viento y del oleaje. Al habitar en esta paz, nuestra percepción del tiempo y de la urgencia se transforma. Ya no nos apresuramos con desesperación, porque la paz nos otorga la perspectiva de la eternidad. Comprendemos que, mejor es un bocado seco, y con paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El fruto de la fe nos devuelve la capacidad de disfrutar de lo sencillo, de encontrar lo sagrado en lo cotidiano y de valorar la armonía por encima del éxito material. La paz se convierte en nuestra brújula. Si una decisión nos arrebata la paz, sabemos que no proviene de la fuente de la luz. Aprendemos a honrar este estado de quietud como nuestro tesoro más preciado. Este fruto también se manifiesta en una ausencia total de la necesidad de defendernos o de justificarnos ante el mundo. Quien tiene paz interior no busca la aprobación externa, pues ya ha sido aprobado por la verdad. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El tropiezo ocurre cuando nuestro ego choca con el ego de los demás, pero la fe madura ha suavizado las aristas del carácter, permitiéndonos caminar por la vida con una mansedumbre que no es debilidad, sino una fuerza bajo control. Es la paz de quien sabe quién es y a quién pertenece, y en esa identidad encuentra una libertad absoluta. Finalmente, este fruto de la paz se convierte en un refugio para los que nos rodean. Así como un árbol frondoso ofrece sombra a los caminantes cansados, el hombre o la mujer que camina en la paz de la fe ofrece un oasis de serenidad en un mundo sediento de calma. Nuestras palabras se vuelven bálsamo y nuestra sola presencia tiene el poder de disipar la ansiedad de otros. Es el cumplimiento del propósito mayor, ser portadores de una luz que no se apaga. Al vivir en esta paz, estamos demostrando que la fe no fue un camino de palabras, sino una senda que nos condujo de regreso al hogar, a ese estado de unión con lo divino donde ya nada falta y donde el alma finalmente ha encontrado su descanso. La culminación de todo fruto es la transformación permanente del ser. El camino de la fe no tiene como objetivo final simplemente darnos beneficios o soluciones, sino convertirnos en una nueva creación. Es el proceso en el que lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Esta transformación se hace evidente en el carácter, esa estructura invisible que sostiene nuestra vida cuando nadie nos mira. La fe madura esculpe en nosotros una integridad que no se dobla ante la conveniencia y una bondad que no espera recompensa. Ya no actuamos por temor al juicio, sino por amor a la justicia, porque la ley de lo alto ya no está escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestro propio corazón. Esta metamorfosis del carácter es lo que nos permite reflejar,
como en un espejo, la gloria de lo eterno. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Cada prueba superada, cada silencio habitado y cada montaña movida han sido los cinceles que han ido eliminando las asperezas de nuestro orgullo y de nuestra impaciencia. Lo que emerge es una humanidad redimida, capaz de amar con desinterés y de perdonar con prontitud. El carácter transformado es el testimonio más poderoso de que la fe es real, es la prueba de que el Espíritu tiene el poder de elevar la materia y de otorgar una dignidad divina a nuestra existencia cotidiana. Al llegar a esta madurez, descubrimos que la verdadera grandeza reside en la mansedumbre. Se nos ha enseñado que el que es lento para la ira es mejor que el poderoso, y el que se domina a sí mismo es mejor que el que toma una ciudad. El dominio propio, como fruto de la fe, nos otorga una libertad que el mundo no comprende, la libertad de no ser esclavos de nuestros impulsos ni de nuestras emociones cambiantes. El carácter transformado es aquel que puede mantenerse firme en sus principios mientras trata con ternura las debilidades ajenas. Es una firmeza amorosa que sabe cuándo ser roca y cuándo ser agua, siempre guiada por la sabiduría que viene de lo alto. Este carácter renovado nos otorga una visión clara de nuestro propósito. Ya no desperdiciamos nuestra energía en vanidades o en búsquedas sin sentido. Ahora nuestra vida está alineada con lo trascendente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta novedad de vida se traduce en una coherencia total entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. La fe se ha vuelto orgánica, es el aire que respiramos y la luz con la que vemos. En este estado, el alma se siente preparada para cualquier estación, sabiendo que su valor no depende de lo que tiene, sino de la imagen divina que ahora brilla con más claridad en su interior. Cerramos esta etapa de frutos reconociendo que la transformación no es una meta alcanzada, sino un estado de crecimiento continuo. Sin embargo, el cambio es real y profundo. Hemos dejado atrás al hombre o la mujer que temblaba ante la incertidumbre para convertirnos en seres que caminan con la seguridad de los hijos de la luz. La fe ha dado su fruto más preciado, un corazón que ama lo que Dios ama y que encuentra su mayor alegría en cumplir su voluntad. Con este carácter fortalecido y este espíritu renovado, estamos listos para avanzar hacia el tramo final de nuestro viaje, donde la fe se convierte en un legado que trasciende el tiempo y se une con la eternidad. La fe en la vida cotidiana. La fe alcanza su máxima expresión no en los momentos de éxtasis espiritual o en las grandes hazañas, sino en la sencillez de lo cotidiano. Es en el despertar de cada mañana, en el trato con el prójimo, en la honestidad del trabajo y en la paciencia del hogar donde la convicción se pone a prueba y se hace tangible. Una fe que solo funciona en el templo o en la oración privada es una fe incompleta. La verdadera vida del espíritu es aquella que impregna lo ordinario hasta volverlo extraordinario. Es entender que no hay separación entre lo sagrado y lo secular, pues cada rincón de nuestra existencia es un campo donde la presencia de lo alto puede y debe manifestarse. Vivir la fe en lo cotidiano significa reconocer que, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esta premisa transforma nuestra perspectiva sobre las tareas más simples. El trabajo ya no es una carga o un simple medio de subsistencia, sino una oportunidad para ejercer la excelencia, la integridad y el servicio. La fe nos otorga una ética que no depende de la vigilancia ajena, sino de una responsabilidad íntima ante el Creador. Al realizar nuestras labores con amor y dedicación, estamos ofreciendo una forma de adoración silenciosa pero poderosa, demostrando que la luz que habita en nosotros ilumina también nuestras manos y nuestro entendimiento. En el roce diario con los demás, la fe se traduce en una amabilidad constante y una escucha atenta. Lo cotidiano está lleno de interrupciones, de desacuerdos y de pequeñas fricciones que pueden desgastar el espíritu. Sin embargo, el caminante de la fe sabe que cada encuentro es una cita divina. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, se nos instruye, recordándonos que nuestra comunicación debe preservar la dignidad de quienes nos rodean y aportar sabor y sabiduría a la convivencia. La fe cotidiana no busca ser el centro de atención, sino ser la levadura que, de forma discreta, leuda toda la masa, mejorando el ambiente y la vida de quienes comparten nuestro espacio. Esta práctica de la presencia de Dios en lo común nos libera de la tiranía de lo urgente. En un mundo que nos empuja a la prisa y al consumo ansioso, la fe nos invita a caminar a un ritmo distinto. Es la capacidad de encontrar la belleza en un amanecer, la gratitud en una comida sencilla y la paz en un momento de descanso. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles.
Al reconocer que todo lo que tenemos es un don, la cotidianidad deja de ser una rutina monótona para convertirse en una celebración de la providencia. Aprendemos a vivir un día a la vez, confiando en que el mañana tiene su propio cuidado y que la gracia de hoy es suficiente para las necesidades de hoy. Finalmente, la fe en la vida diaria nos enseña a ser fieles en lo poco. A menudo esperamos grandes oportunidades para demostrar nuestra devoción, pero la realidad espiritual se construye con pequeñas decisiones de fidelidad. Ser fiel en la palabra dada, ser puntual en el compromiso, ser generoso con el tiempo y ser firme en la verdad son los ladrillos con los que se edifica una vida con propósito. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Al cuidar la calidad de nuestros actos menores, estamos preparando el terreno para las grandes misiones. La cotidianidad es el gimnasio del alma, el lugar donde los músculos de la fe se fortalecen para que, cuando llegue la tormenta o el llamado heroico, nuestro carácter ya esté forjado en la constancia de lo diario. El hogar es el santuario donde la fe se despoja de sus vestiduras públicas y se muestra en su esencia más pura. Es fácil proyectar una imagen de espiritualidad ante el mundo, pero es en la convivencia diaria, en la intimidad de los vínculos familiares y cercanos, donde se revela el verdadero alcance de nuestra transformación. La fe en el ámbito privado se manifiesta como una paciencia que no se agota y un amor que no busca lo suyo. Se nos ha recordado que, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esta provisión no es solo material, es la entrega de una presencia sanadora, de un perdón constante y de un refugio emocional que refleja el cuidado de lo alto por cada uno de nosotros. En el corazón de nuestras relaciones, la fe actúa como el aceite que suaviza los engranajes de la convivencia. Las fricciones son inevitables cuando las voluntades chocan, pero la madurez espiritual nos permite responder con una mansedumbre que desarma la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aplicar esta sabiduría en medio de una discusión cotidiana es un acto de fe mayor que cualquier discurso elocuente. Es decidir que la paz de la casa y la dignidad del otro son más importantes que tener la razón. Al elegir la bondad por sobre el conflicto, estamos sembrando semillas de eternidad en los corazones de quienes más amamos, creando un ambiente donde lo sagrado puede respirar. La fe cotidiana también nos enseña a valorar la importancia del perdón como un hábito, no como un evento extraordinario. En los vínculos estrechos, las ofensas pequeñas y grandes pueden acumularse como polvo que nubla la visión. La fe nos invita a no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, practicando un despojo diario de las amarguras. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Este soporte mutuo es el que permite que las relaciones no solo sobrevivan al tiempo, sino que se fortalezcan con él. El hogar se convierte así en una escuela de misericordia, donde aprendemos a amar a los demás no por su perfección, sino por su humanidad, tal como nosotros somos amados desde la fuente de todo amor. Asimismo, la fe en lo íntimo se traduce en el servicio silencioso. Son los pequeños actos de servicio, aquellos que nadie ve y que quizás nadie agradece de inmediato, los que constituyen la verdadera liturgia de la vida diaria. Preparar el sustento, cuidar del que está enfermo, escuchar con atención el relato de un día difícil, en cada uno de estos gestos, estamos encarnando la compasión divina. No buscamos el reconocimiento, sino la alegría de saber que estamos siendo las manos y los pies de la providencia para nuestra familia y amigos. Esta generosidad en lo oculto es la que verdaderamente ensancha el alma y nos prepara para comprender los misterios más profundos de la entrega. Finalmente, la fe en la vida cotidiana nos otorga la sabiduría para ser un ejemplo vivo antes que un juez de los demás. En lugar de imponer nuestras creencias con palabras, las irradiamos a través de nuestras acciones. Un hogar donde se respira paz, integridad y alegría es el argumento más sólido a favor de lo invisible. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción no es solo verbal, es el testimonio de una vida coherente que los demás observan y desean emular. Al vivir con fidelidad en lo privado, estamos dejando un rastro de luz que otros pueden seguir, transformando nuestra vida diaria en una invitación constante a la esperanza y al encuentro con lo trascendente. El último peldaño de la fe en lo cotidiano es el hallazgo del equilibrio sagrado entre el esfuerzo y el descanso. Vivimos en una cultura que idolatra la ocupación y que mide el valor de un hombre por su productividad, pero la fe nos devuelve una perspectiva más humana y divina. Nos enseña que, si bien debemos ser diligentes en nuestras manos, nuestro corazón debe permanecer en reposo. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Este sueño no es solo el descanso físico, sino la confianza de que, tras haber hecho nuestra parte con integridad, podemos soltar las riendas y confiar en que el mundo no se detendrá porque cerremos los ojos. Este equilibrio nos protege de la trampa de la ambición desmedida y del afán que corroe el espíritu. La fe cotidiana nos otorga el don de la suficiencia, permitiéndonos vivir con gratitud por lo que tenemos mientras trabajamos por lo que necesitamos. Aprendemos a distinguir entre lo que es urgente a los ojos del mundo y lo que es importante a los ojos de la eternidad. Al establecer prioridades basadas en valores y no en presiones externas, nuestra agenda diaria se convierte en un reflejo de nuestras convicciones. Ya no corremos tras el viento, caminamos con una intención clara, sabiendo que la verdadera prosperidad es aquella que enriquece el alma y no solo las arcas. En este ritmo de vida, el descanso se convierte en un acto de fe. Dedicar tiempo a la quietud, a la familia y a la contemplación es declarar que nuestra vida no depende únicamente de nuestro brazo, sino de la bendición de lo alto. Es un reconocimiento de nuestra finitud y de la infinitud del Creador. Al detenernos, permitimos que el alma se ponga al día con el cuerpo, recuperando la claridad necesaria para enfrentar los desafíos de la jornada siguiente. La fe nos enseña que el silencio y el ocio creativo no son tiempos perdidos, sino espacios de regeneración donde el espíritu se fortalece y la visión se aclara para seguir sirviendo con alegría. Vivir así, con un pie en el trabajo y otro en el reposo, nos otorga una resiliencia única. Las crisis cotidianas, un imprevisto financiero, un contratiempo de salud o una decepción profesional, ya no nos desmoronan, porque nuestro centro de gravedad no está en los resultados inmediatos, sino en la fidelidad del proceso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Este contentamiento no es conformismo, sino la sabiduría de valorar el ahora como el único espacio donde la vida ocurre realmente. La fe nos permite ser ambiciosos en el amor y en la virtud, mientras permanecemos sencillos y sobrios en nuestras necesidades materiales. Cerramos esta parte sobre la vida diaria comprendiendo que la fe es la costura invisible que une todos nuestros fragmentos. No somos seres divididos entre lo espiritual y lo terrenal, somos una unidad que lleva la luz a la oficina, al mercado y a la mesa familiar. Al ser fieles en la rutina, estamos transformando el tiempo cronológico en tiempo de gracia. Nos preparamos ahora para la etapa final de nuestro viaje, donde descubriremos que esta vida vivida con fidelidad en lo pequeño se convierte, casi sin darnos cuenta, en un legado inmenso que continuará hablando incluso cuando nosotros callemos. Hemos aprendido a vivir, ahora aprenderemos a trascender. El legado de la fe. Llegamos a la cumbre del camino donde comprendemos que nuestra fe nunca fue solo para nosotros. Cada batalla ganada en la soledad, cada lágrima vertida en el desierto y cada acto de integridad en lo cotidiano han ido construyendo una catedral invisible, nuestro legado. El legado de la fe no se mide por monumentos de piedra ni por acumulaciones materiales, sino por la huella que dejamos en el alma de quienes cruzaron nuestro sendero. Es la transmisión de una antorcha que no se apaga con el tiempo, sino que se fortalece al pasar de mano en mano. Una generación contará tus obras a otra, y anunciará tus hechos poderosos. Esta es la verdadera inmortalidad, vivir de tal manera que nuestra existencia sea un puente para que otros encuentren su propia luz. El legado comienza con la coherencia. No podemos heredar aquello que no hemos encarnado. Por eso, el regalo más grande que podemos dejar a quienes nos siguen no son consejos retóricos, sino el testimonio de una vida que fue fiel a sus convicciones incluso cuando fue difícil. Un hombre o una mujer que caminó con esperanza en medio de la crisis deja tras de sí una estela de valor que otros seguirán cuando enfrenten sus propias tormentas. Se nos ha dicho que, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, y esa herencia es la certeza de que Dios es real, de que la paz es posible y de que la fe es el único cimiento que no cede ante el paso de los años. Construir un legado requiere que levantemos la vista de nuestras necesidades inmediatas para enfocarnos en la siembra a largo plazo. A menudo plantamos árboles bajo cuya sombra no llegaremos a sentarnos, y esa es la esencia misma de la generosidad espiritual. La fe nos enseña a invertir en lo que es eterno, en el carácter de nuestros hijos, en el consuelo de los afligidos, en la justicia de nuestra comunidad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El legado es la cosecha que otros recogerán de lo que nosotros sembramos con esfuerzo. Es la satisfacción de saber que el mundo es un lugar un poco menos oscuro porque nos atrevimos a ser una lámpara encendida. Esta visión de trascendencia nos otorga una paz profunda frente a la brevedad de la vida. Cuando entendemos que somos parte de un diseño mayor,
la muerte deja de ser un final para convertirse en una transición. Nuestro legado es la voz que seguirá hablando cuando nosotros hayamos callado, recordándoles a los que quedan que la memoria del justo es bendecida. Al vivir con el final en mente, nuestras decisiones adquieren una gravedad sagrada. Ya no buscamos el aplauso pasajero, sino la aprobación de lo alto y el bienestar de las generaciones venideras. Nuestra vida se convierte en un libro abierto donde otros pueden leer la historia de la fidelidad divina. ¿Qué estamos construyendo hoy que sobrevivirá al mañana? La fe nos llama a ser arquitectos de lo invisible. Cada vez que elegimos el perdón sobre el rencor, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el egoísmo, estamos tallando una piedra de ese legado. No necesitamos ser figuras públicas para dejar una marca profunda, basta con ser seres humanos que amaron profundamente y confiaron radicalmente. Transmitir la fe no es imponer un sistema de creencias, sino compartir una forma de ver y habitar el mundo. El verdadero legado es la esperanza que logramos contagiar a quienes nos observan. En un mundo que a menudo se rinde ante el cinismo y la desesperanza, una vida anclada en lo eterno es un acto de rebeldía sagrada. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su potencia, y las maravillas que hizo. Esta narración no se hace solo con palabras, sino con la actitud con la que enfrentamos la vejez, la enfermedad o la pérdida. Nuestra mayor herencia es demostrar que es posible mantener la paz cuando todo parece perdido, y que la alegría no es un accidente del destino, sino una elección del espíritu. Esta transmisión ocurre en los momentos más inesperados. A veces, el legado se sella en una conversación a media luz, en un abrazo en el momento del fracaso, o en la firmeza con la que defendemos a los que no tienen voz. Estamos llamados a ser cartas leídas por todos los hombres, donde el mensaje de la esperanza sea legible a través de nuestra conducta. Cuando somos capaces de mostrar que la fe nos ha hecho más humanos, más comprensivos y más valientes, estamos entregando a la siguiente generación una herramienta de supervivencia espiritual. Les estamos diciendo que ellos también pueden cruzar su propio mar rojo, porque han visto que nosotros lo hicimos de la mano del Creador. El legado de la esperanza es también una invitación a la libertad. No encadenamos a los que nos siguen a nuestras propias sombras, sino que les mostramos el camino hacia la fuente para que ellos beban por sí mismos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Al modelar esta confianza en los planes divinos, liberamos a nuestros sucesores de la carga del control excesivo y de la ansiedad por el futuro. Les enseñamos a volar con sus propias alas, sabiendo que el mismo viento que nos sostuvo a nosotros estará allí para ellos. Mientras avanzamos hacia el final de nuestra propia jornada, el legado se vuelve más luminoso. La fe nos permite envejecer con gracia, no lamentando lo que se pierde, sino celebrando lo que se ha ganado en sabiduría y profundidad. El anciano o la anciana de fe es como un roble cuyas raíces son invisibles pero cuya sombra es vasta. Su sola presencia es un testimonio de que Dios es fiel a través de las décadas. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto. Este vigor no es físico, es la fuerza de un espíritu que sabe que su historia es parte de una epopeya eterna. Finalmente, transmitir la esperanza es asegurar que el amor sea la última palabra. Al final de todo, lo que queda no es lo que acumulamos, sino lo que entregamos. La fe nos enseña a morir a nosotros mismos cada día para que otros puedan vivir con más plenitud. Ese es el mayor legado, una vida que sirvió de abono para que otros florezcan. Al cerrar este bloque, nos damos cuenta de que nuestra fe ha dejado de ser una propiedad privada para convertirse en un bien común. Somos eslabones de una cadena infinita de luz, y nuestra mayor alegría es saber que, gracias a nuestra fidelidad, el camino será un poco más claro para los que aún no han nacido. Llegamos finalmente al umbral donde el tiempo se desvanece y la fe se prepara para transformarse en vista. Toda nuestra travesía, desde el primer despertar hasta el silencio de la noche y la victoria sobre las montañas, converge en este instante de plenitud. La muerte no es el fin del camino, sino el desgarramiento del velo que nos permite entrar en la luz que siempre intuimos detrás de las sombras. Para el alma que ha caminado en fidelidad, el final no es una despedida, sino un regreso al hogar. Es el momento en que escuchamos la voz que ha guiado cada uno de nuestros pasos susurrando al corazón: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En este cierre definitivo, comprendemos que la fe no fue una carga, sino las alas que nos permitieron sobrevolar la temporalidad. Al mirar hacia atrás por última vez,
vemos que incluso los fragmentos rotos de nuestra historia fueron utilizados por el arquitecto para crear un mosaico de gracia. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la promesa final, la claridad absoluta. Todas las preguntas que quedaron sin respuesta en el desierto y todos los porqués del sufrimiento se disuelven en la presencia de un amor que lo explica todo sin necesidad de palabras. Nuestra herencia se sella en esta paz última. Nos vamos con las manos vacías de cosas, pero con el alma llena de encuentros, de perdones otorgados y de esperanza sembrada. El legado que dejamos no es una ausencia, sino una presencia multiplicada en la vida de aquellos que aprendieron a creer al vernos creer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay mayor éxito humano que poder pronunciar estas palabras con la serenidad de quien sabe que su vida no fue en vano. La fe ha cumplido su propósito, nos ha llevado de la mano a través del mundo hasta dejarnos en los brazos de la eternidad. El viaje termina, pero la luz permanece. Al cerrar los ojos a lo visible, los abrimos a la realidad que no conoce ocaso. Nos fundimos con la fuente de la vida, dejando tras de nosotros un rastro de bendición que continuará alimentando a los caminantes del futuro. La fe ha sido nuestra brújula, la paciencia nuestra fuerza y el amor nuestro destino. Aquí, en el silencio final que es también el primer sonido de la gloria, el alma descansa. No hay más llanto, ni más dolor, porque lo antiguo ha pasado. Lo que queda es la paz infinita, el gozo eterno y la certeza de que, en Dios, nunca hubo un adiós, sino un eterno, bienvenido a casa. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de las profundidades del espíritu. Este recorrido nació con un solo propósito, ser una luz en tu camino, recordarte que no estás solo y que tu fe, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar tu universo. La travesía de las palabras termina aquí, pero tu verdadera caminata comienza ahora mismo, en el silencio de tu corazón y en la valentía de tus actos diarios. Si este camino ha resonado contigo, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas travesías. Comparte este mensaje con alguien que hoy se encuentre en el desierto. Tu acción puede ser la mano de la providencia que esa persona está esperando. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas etapas estás viviendo hoy. Crezcamos juntos en comunidad. Hoy, antes de que termine el día, realiza un pequeño acto de fe. Perdona lo que ha quedado pendiente, confía en lo que no puedes controlar y da gracias por la luz que ya tienes. Nos vemos en la próxima estación del alma. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.